La Soka Gakkai Internacional de Venezuela y el grupo Los Dos Caminos de la ciudad de Caracas presenta su grupo Soka sobre el tema número 1, Origen e Historia del Budismo. A diferencia de las religiones occidentales como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, el budismo no proclama la revelación divina. En cambio, es la enseñanza de un único ser humano que mediante sus propios esfuerzos descubrió la ley de la vida en su interior. Sakyamuni, el Buda histórico. El sabio de los Sakyas. Su nombre de nacimiento fue Siddhartha Gautama. Vivió alrededor del año 600 a.C. Perteneció al reino de los Sakyas. Su capital era Kapilavastu. El clan Sakya fue una pequeña tribu de agricultores que dependía del ganado para sus labores. Su reino se situaba en el límite sur de Nepal con la India. Su situación geográfica entre los más poderosos reinos de Kosala y Magadha en la antigua India lo hacía débil y dependiente políticamente. Su capital, como ya dijimos, era Kapilavastu. El nombre Siddhartha significa el que ha logrado su objetivo y Gautama, su apellido, significa la mejor vaca. Posteriormente recibe el título honorífico de Sakyamuni, que significa sabio de los Sakyas. Nació en los jardines de Lumbini. Vivió una vida de riquezas como príncipe, dotado de aguda inteligencia y sensibilidad. Existen pocos datos acerca de su juventud. Se dice que fue especialmente sobresaliente en sus estudios y en las artes marciales y que era bien parecido, así como muy sabio para su edad. Sabemos que su infancia se desarrolló en un entorno próspero y que era poseedor de una aguda inteligencia. Su naturaleza era introspectiva. Renunció a su privilegiada existencia en búsqueda de sabiduría y espiritualidad. Al observar los sufrimientos inevitables de la existencia, comprendió que él también experimentaría dichas aflicciones tarde o temprano. Así que a los 19 años, en contra de la voluntad de sus padres, abandonó su condición de príncipe para descubrir el modo de superar los 4 sufrimientos. Los 4 sufrimientos. En sánscrito, el sufrimiento se lo llama dukkha, término que denota un estado de conflicto y de discrepancia entre lo que deseamos y lo que nos ofrecen las cosas y personas a nuestro alrededor. Los 4 sufrimientos son nacer, enfermar, envejecer y morir. Estos sufrimientos son inherentes a la propia vida y por ello estarán por siempre más allá del poder de la ciencia y la tecnología para solucionarlos. Buda, el iluminado. La palabra Buda significa el iluminado, es decir, un ser iluminado a la verdad. Y era de uso común en la India en los tiempos de Sakyamuni. Este es un punto importante en el sentido de que la iluminación no es considerada como la propiedad exclusiva de un individuo. Así, el budismo reconoce la existencia de otros Budas además de Sakyamuni. De hecho, cualquier persona que se ilumine la verdad se convierte en un Buda, lo que significa que la verdad es accesible a cualquier persona. A los 30 años, Siddhartha alcanzó la iluminación. Después de someterse a prácticas ascéticas, las cuales incluían la suspensión temporal de la respiración, el ayuno y el control mental, y tras varios años de atormentar su cuerpo hasta llegar casi a morir, abandona estas prácticas y se dedica a meditar. Descubrió a través de la meditación las causas y las soluciones fundamentales a los sufrimientos de la vida. ¿A qué específicamente se iluminó Sakyamuni? En primer lugar, a la transitoriedad de todos los fenómenos. Todas las cosas, todos los fenómenos en el universo están sujetos a cambio constante. El budismo explica que el sufrimiento nace en nuestros corazones porque olvidamos el principio de la no permanencia y creemos que lo que poseemos durará para siempre. Es un ciclo inevitable de nacer, morir y transformación. En segundo lugar, se eliminó al origen dependiente o causalidad. Todas las cosas están sometidas a la ley de causa y efecto y por lo tanto nada puede existir sin lo demás. Todo fenómeno asume el aspecto de causa en un momento y aspecto de efecto en otro. Esto lo resumió en la ley eterna de la vida.
está presente en el universo y es el aspecto místico de la vida en que todas las cosas del universo están interrelacionadas e influyen unas sobre otras en un ciclo infinito de nacimiento y muerte. Además, habiendo guiado a las personas a entender su propio valor y dignidad, Sakyamuni les enseñó a comprender y respetar ese mismo valor y esa dignidad en la vida de los otros. Observó que cuando las personas desconocen la dignidad inherente a sus propias vidas, esa ignorancia da lugar a una vida gobernada por el egoísmo. Observó que los deseos y apegos no permitían a las personas tomar conciencia de la ley de la vida, por lo tanto se desarrollaba una visión egocéntrica del mundo y de la sociedad. Prédica de Sakyamuni. En los 45 o 50 años posteriores a su iluminación, hasta el momento de su muerte, acaecida a los 80 años, Sakyamuni viajó a través de la India y activamente propagó sus enseñanzas. Él rompió las ataduras de las restricciones de la sociedad de su época y compartió sus enseñanzas con todo tipo de personas que se encontraba. Los últimos 8 años de su vida predicó el Sutra del Loto. Urgió a sus discípulos a descartar honestamente sus enseñanzas transitorias. No ocurrió así, en parte, debido a que muchos de sus seguidores no lo entendieron y por otra parte, porque otros se habían apartado y estaban propagando sus enseñanzas anteriores. A esto se debe que existan tantas formas de budismo hoy en día. Más aún, sus enseñanzas fueron distorsionadas o modificadas debido a adiciones de otros conceptos de acuerdo a cada cultura y a la comprensión de las personas de la época. El término sutra proviene del sánscrito y significa cuerda o hilo. Este término designa en el budismo los textos escritos en los que se exponen las enseñanzas para lograr la iluminación. El Sutra del Loto, el rey de los sutras. Compilado al inicio del budismo Mahayana, 500 años después de la muerte del Buda, fue la última enseñanza de Sakyamuni. Inequívocamente reconoce la posibilidad de que todas las personas, sin distinción o excepción, puedan alcanzar la iluminación en su forma presente. Los sutras predicados antes del Sutra del Loto establecen limitaciones respecto a quién es capaz de lograr la iluminación. El Sutra del Loto es una enseñanza que estimula al compromiso activo con la vida real y con todos sus desafíos. Propagación del budismo. El budismo se desarrolló en la India y allí se dividió en dos corrientes principales. Una encontró su camino por la actual Sri Lanka, Birmania, Tailandia e Indonesia, llamado budismo meridional y asociado con la palabra Hinayana, mientras que la otra se propagó a través del Hindu Kush hasta el Asia Central y luego a la China, la península coreana y Japón, llamado budismo septentrional, asociado con la palabra Mahayana. El Hinayana significa literalmente pequeño vehículo y esta rama del budismo básicamente siguió y transmitió las enseñanzas budistas tempranas desarrolladas en la India. De acuerdo a las doctrinas hinayanas, los sufrimientos son causados por los deseos y el egoísmo dentro de la vida humana. Por tanto, exhorta a las personas a extinguir el deseo para eliminar los sufrimientos. El Mahayana, o enseñanza del gran vehículo, surge 500 años después de la muerte del Buda. Si bien coincide con el Hinayana en el origen del sufrimiento, por otro lado niega la práctica de extinguir los deseos, alentando más bien a controlarlos y dirigirlos positivamente, abatiendo de esta manera los sufrimientos. Después de todo, extinguir los deseos significa extinguir la existencia en este mundo, porque los deseos son parte intrínseca de la vida humana. Otra diferencia importante entre ambas corrientes es que mientras el practicante de Hinayana solo se preocupa por el logro de la emancipación personal, siendo indiferente a la salvación de sus semejantes, el practicante del Mahayana aspira a la iluminación personal y la de todos como vehículo de salvación de todos los seres humanos. Recordemos que en el Sutra del Loto, Sakyamuni exhorta a que las ideas contenidas en el Sutra sean propagadas por todo el mundo. Posterior al fallecimiento de Sakyamuni. Luego del fallecimiento de Sakyamuni, el budismo Mahayana se expandió gradualmente desde el Tíbet a la China y desde allí hacia Corea y Japón. Todo esto ocurrió durante el tempestuoso periodo
de 1500 años posterior a la muerte del Buda. En los siguientes 500 años, el budismo establecido empezó a declinar, se formalizó y se apegó a los rituales, de forma tal que solo los monjes o aquellos con medios independientes pudieron continuar el ritmo de vida de austeridades. El budismo había perdido su efectividad para las personas comunes y había llegado el momento para la revitalización de sus enseñanzas. Sakyamuni había previsto la declinación gradual de sus enseñanzas y predijo la aparición de un Buda que revelaría la enseñanza correcta para la era que empezaba 2000 años luego de su muerte, la cual se conocería como el budismo del último día de la ley. Ese Buda fue Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin, el devoto del Sutra del Loto. Nichiren Daishonin fue un monje budista japonés del siglo XIII. Nace en Katumi, en la provincia de Awa, territorio correspondiente al sur de la actual prefectura de Chiba. Nace un 16 de febrero de 1222 en lo que se llama el último día de la ley, es decir, el periodo que corresponde a los 2000 años después de la desaparición de Sakyamuni. Su nombre de nacimiento es Zenichiro Maro y perteneció a una familia chandala. Este término expresa en la sociedad tradicional de la India la casta más ínfima compuesta de miembros obligados a matar seres vivos para ganar su vida. Su padre fue un pescador, Mikuni no Taifu, y su madre fue un Megikunio. A los 12 años ingresa a estudiar al templo Seicho-ji para obtener el equivalente actual de la educación de escuela primaria. Allí aprendió a leer y escribir el chino. Oraba entonces para ser el más sabio del Japón y así comprender la esencia del budismo y liberar a todas las personas del sufrimiento en un nivel fundamental. A los 16 años, en 1232, recordemos que en el Japón en esa época al nacer una persona ya se le contaba un año, fue ordenado sacerdote e inició un periodo para visitar y estudiar en los diversos templos principales budistas en Kamakura, Kioto y Nara. En este proceso leyó a fondo todos los sutras budistas e investigó las doctrinas esenciales de las principales escuelas budistas. En principio quería esclarecer el por qué el budismo, si tiene su origen en la vida y la enseñanza de un hombre, se encuentra tan dividido en escuelas y grupos. Como resultado de estos estudios concluyó que el Sutra del Loto constituye la más alta enseñanza de todos los sutras budistas y que la ley mística a la cual había despertado es la ley de Nam-myoho Renge Kyo, esencia del Sutra del Loto. El 28 de abril de 1253, a los 32 años, proclamó esta enseñanza, iniciando la propagación del budismo ortodoxo. Debido a sus creencias y posturas religiosas, sufrió represalias, persecuciones y exilios. Persecuciones y exilios de Nichiren. Nichiren se dedicó a convertir a la gente, incluso a debatir con los sacerdotes de la escuela Tierra Pura. Atacó abiertamente esta escuela y a la escuela Zen por denigrar el Sutra del Loto, con lo cual se atrajo la hostilidad no solo de los dignatarios religiosos, sino también de los políticos que apoyaban esas doctrinas. Por esta razón, Nichiren fue objeto de atentados, persecuciones y exilios a través de toda su vida, contándose entre los más importantes las persecuciones en Matsubagayatsu con Matsubara y Tatsunokuchi, y los exilios de Izu y Sado. El 12 de octubre de 1279, a los 58 años, inscribe el Gohonzon u objeto de devoción. Nichiren definió la ley mística descrita en el Sutra del Loto como Nam-myoho Renge Kyo y la representó de forma gráfica en el Gohonzon, estableciendo el modo en que todas las personas pudieran conectarse con ella. A través del Gohonzon, Nichiren expresó su profundo deseo y juramento de lograr el Kosen Rufu a través de la propagación de la ley mística, para liberar a todas las personas de los sufrimientos y guiarlas a la felicidad genuina. Nichiren se estableció al pie del monte Minobu en mayo de 1274, donde encontró la paz para dedicarse a instruir a sus discípulos, disertar sobre el Sutra del Loto y sobre todo a escribir. Casi la mitad de sus obras datan de estos años en Minobu. Fallece el 31 de octubre de 1282 a los 61 años debido a problemas de salud asociados a muchos años de persecuciones y penalidades. Para comprender la trascendencia de Nichiren,
Es importante destacar que en el Sutra del Loto, Sakyamuni se refirió a la verdad suprema de la vida o ley de la vida, y aunque empleó miles de palabras para describirla, no indicó término o frase que la definiera como tal. Lo que él quiso en cambio fue que sus discípulos y futuros seguidores comprendieran dicha verdad mediante la dedicación a las prácticas que él había indicado. Nichiren, por su lado, identificó y proclamó la enseñanza budista que permite vivir con dignidad y felicidad genuinas. Nichiren identificó claramente la ley de la vida implícita en el Sutra del Loto como Nan-myoho Renge-kyo. Asimismo, expresó el contenido del Sutra del Loto de Sakyamuni en una forma en que todas las personas podían practicarlo y a través de la cual podían manifestar esta ley en sus vidas. Esta forma es la entonación de Nan-myoho Renge-kyo al Gohonzon, una práctica accesible a todo el mundo. Expresó esta ley de manera gráfica en un mandala como objeto de devoción que es el Gohonzon. Asimismo, dejó un legado de escritos trascendentales llamados Gosho. Esto se debió en gran parte a los esfuerzos de Nikko Shonin, discípulo predilecto y sucesor de Nichiren. Fue Nikko el primero en referirse a esos escritos como Gosho, que significa honorables escritos. Soka Gakkai, revivir el budismo Nichiren en los tiempos modernos. Fundada en Japón el 18 de noviembre de 1930, nace como una agrupación de educadores que buscaba reformar el sistema pedagógico del país. Su primer presidente fue Tsunesaburo Makiguchi y su segundo presidente Yosei Toda. Ambos crearon la Soka Kyoku Gakkai o Sociedad Pedagógica para la Creación del Valor. Posteriormente, tras el contacto de Makiguchi con el budismo Nichiren en 1928, la Soka Kyoku Gakkai se convierte en un movimiento religioso dedicado al mejoramiento de la sociedad mediante la transformación interior de las personas basada en el budismo Nichiren. Con el tiempo, la Soka Kyoku Gakkai se convirtió en una sociedad de practicantes laicos de apoyo a las órdenes sacerdotales, pero libre de las formalidades del clero. En 1943, Japón se encontraba sumergido en un caos de la guerra y destrucción. Enfrentados al creciente militarismo imperial, Makiguchi y Toda, junto a 21 líderes de la organización, son encarcelados acusados de cometer crimen de pensamiento. El Estado japonés imponía la religión de Estado Shinto y su creencia en la divinidad del emperador y la nación, lo cual fue refutado por la Soka Kyoku Gakkai. Makiguchi fallece en prisión a causa de la desnutrición a la edad de 73 años y Toda, puesto en libertad, inicia la reconstrucción de la Soka Kyoku Gakkai en 1945. Toda asume luego el cargo de segundo presidente el 3 de mayo de 1951 y cambia la denominación de la organización a Soka Gakkai o Sociedad para la Creación de Valor, logrando en un Japón devastado por los efectos de la Segunda Guerra Mundial ampliar la membresía de 3.000 familias a 750.000. Daisaku Ikeda, tercer presidente de la Soka Gakkai. Nace el 2 de enero de 1928 en la localidad de Otawara, en el sureste de Tokio, en el seno de una familia dedicada a la producción de algas marinas. Es el quinto de 8 hermanos. En 1947 conoce a su maestro de vida, Yosei Toda, en medio del caos de la posguerra e ingresa a la Soka Gakkai. Asume como presidente de esta institución el 3 de mayo de 1960 y emprende la internacionalización de la Soka Gakkai fundando la Soka Gakkai Internacional en la isla de Guam en el Pacífico Occidental en 1975, llegando en la actualidad a 192 países y territorios. Ikeda ha sostenido diálogos con líderes políticos, culturales e intelectuales de todo el mundo, convencido de que el diálogo puede abrir el camino para el entendimiento entre los pueblos. Entre aquellos personajes con que se han entrevistado figuran el expresidente soviético Mikhail Gorbachev, el expresidente surafricano Nelson Mandela, la activista de los derechos humanos Rosa Parks, los laureados del Premio Nobel de la Paz Linus Pauling y Betty Williams. Al mismo tiempo ha venido trabajando a fin de promover el diálogo y el intercambio cultural entre los países con la convicción de que la cultura y la educación pueden inspirar el respeto mutuo
y crear puentes que permitan el establecimiento de una paz duradera. En Venezuela, la Soka Gakkai Internacional de Venezuela se estableció el 14 de abril de 1973 como una organización sin fines de lucro. Durante este periodo ha venido desplegando una constante e intensa actividad para propagar entre los venezolanos la práctica de este budismo. Mil gracias por su atención.